A ver, hay que imaginarse la escena. Estamos, no sé, en los años 90, principios de los 2000. Ajá. Millones de personas prenden la tele por la mañana y el primer rostro que ven es el de Giselle Blondet. Claro, un rostro icónico. Totalmente. Era, pues, sinónimo de carisma, de elegancia, de una confianza muy serena. La anfitriona de Despierta América, o sea, una presencia constante en los hogares hispanos. Reconfortante, diría yo. Justo. Pero hoy vamos a analizar la historia que no se veía en pantalla. Y no es un escándalo de tabloide, es algo mucho más profundo. Mucho más complejo. Es la fractura emocional, silenciosa, entre una de las figuras públicas más queridas y sus 3 hijos. La misión aquí es entender esa dualidad, ¿sabes? Entre la imagen pública impecable Exacto. y la realidad familiar, una que estuvo marcada por la ausencia. La pregunta es, ¿cuál es el costo de una vida dedicada al público cuando en casa, pues te esperan los tuyos? Y es que esa imagen que describes era increíblemente poderosa. Giselle no era solo una presentadora. Para millones era percibida como una especie de Figura materna, sí. alguien auténtico, alguien cercano. Su éxito se basaba justo en esa conexión, que se sentía muy genuina. De hecho, el material que revisamos plantea una metáfora central para entender esto. A ver, La idea de que una figura tan luminosa, tan brillante, pues inevitablemente proyecta una sombra. claro. Y es justo en esa sombra donde encontramos las consecuencias, las no intencionadas, de su éxito. En la vida de sus hijos, Andrea, Gabriela y Harold Emanuel. Exacto. Empecemos por ahí. Por esa luz, por esa imagen pública que fue, pues prácticamente inquebrantable durante décadas. Ella nace en Nueva York, se cría en Puerto Rico Ajá. y su carrera despega con una naturalidad que, bueno, es asombrosa. Pasa del modelaje al teatro y de ahí a conquistar la televisión. Se convirtió en un pilar. En ese rostro familiar que, sin importar lo que pasara en el mundo, Te daba los buenos días con una sonrisa, siempre. una sonrisa que además le otorgó una autoridad silenciosa. No necesitaba gritar, ¿sabes? No, para nada. Cuando ella hablaba, sus palabras tenían peso. Su autenticidad, o al menos la percepción que teníamos de ella, era su mayor arma en un mundo mediático que a menudo se sentía, pues, prefabricado. Artificial, exacto. Ella se sentía real para la gente. Y lo que a mí me parece de verdad increíble es cómo mantuvo esa imagen de resiliencia. Públicamente sus matrimonios no funcionaban, tuvo sus propios altibajos sentimentales, Claro, como todo el mundo. pero en cámara proyectaba una fortaleza absoluta. Parecía que en cada caída personal ella se levantaba con una sonrisa renovada. Como si nada la tocara. Justo, representaba esta fantasía moderna de la mujer que podía con todo. Carrera meteórica, familia aparentemente perfecta y sin perder la dulzura. Era un modelo a seguir. Pero a ver, ¿cómo se logra mantener esa disociación por tanto tiempo? Digo, lo fascinante aquí es el contraste tan marcado entre esa percepción pública Ajá. y la realidad que se estaba gestando en privado, mientras millones la sentían como esa voz amiga que entraba a sus hogares cada día. En su propia casa. En la suya, la ausencia se estaba convirtiendo en el sentimiento dominante. Para el público, era fácil olvidar que esa profesional impecable era también una madre con hijos que le esperaban. La luz de la cámara ocultaba todo lo demás. Completamente, ocultaba una realidad que tenía 3 caras muy distintas. Y cada cara cuenta una historia, completamente diferente. A ver, empecemos por la mayor, Andrea. Ella es la primogénita. Nació cuando Giselle era muy joven. Apenas una joven actriz que intentaba abrirse camino. Y en su caso, creció principalmente al cuidado de su abuela. Y esa dinámica es clave. O sea, ¿qué le pasa a un niño cuando su madre biológica es una estrella de la tele, pero la figura materna del día a día es otra persona? Claro, Andrea misma lo ha dicho de una forma muy potente. Ha dicho que sentía que competía constantemente con la carrera de Giselle y casi siempre perdía. qué frase tan dura. Durísima, porque no es una competencia por amor, sino por tiempo, por atención, por presencia. Y esa competencia deja cicatrices, ¿no? Ella habla de un vacío profundo y de silencios que hoy siguen sin llenarse. Es la herida que se forma desde muy temprano. Y Giselle lo ha admitido, ¿eh? Con mucha franqueza ha dicho que no tenía las herramientas para ser madre a esa edad, que lo intentó.
Claro, pero para una niña, la intención no siempre llena el hueco que deja la ausencia física. Exacto, porque la presencia no es negociable en la infancia. Un niño no entiende de contratos de televisión o de giras de promoción. Solo entiende si mamá está o no está. Justo, si está o no para darle un beso de buenas noches. Y cuando esa ausencia se vuelve la norma, el niño aprende a vivir con ese vacío, pero eso no significa que no duela. Luego está la segunda hija, Gabriela. Ella llegó en una etapa más estable en la vida y carrera de Giselle, pero el ritmo de trabajo de su madre seguía siendo, bueno, la palabra que usan es implacable. Implacable, y Gabriela es muy distinta a su hermana. Totalmente. Ha elegido el anonimato casi absoluto. Lo cual es una reacción muy interesante y, en cierto modo, predecible. Mientras Andrea parece haber luchado contra la sombra de su madre, Gabriela se salió de ella. optó por salirse completamente. Su carácter reservado parece ser el resultado directo de una infancia marcada por mudanzas, horarios rotos y conversaciones aplazadas. Es como si hubiera decidido que la única forma de tener una identidad propia era construyéndola lejos de los reflectores. Lejos de los reflectores que ella nunca pidió, además. Claro, Es una forma de autoprotección, ¿no? Cuando creces con el peso de un apellido tan famoso, buscar tu propio espacio, tu propio silencio, es una forma de supervivencia emocional. totalmente. Es reclamar una parte de tu vida que no esté definida por la fama de tu madre. Sino por tus propias decisiones. Y si lo piensas, es una declaración muy poderosa. El anonimato se convierte en su mayor lujo. Es su acto de rebeldía silenciosa. No es rechazo, es una afirmación. Es decir, soy Gabriela. Soy Gabriela, no solo la hija de Giselle Blondet. Exacto. Y finalmente está Harold Emanuel, el hijo menor. A él el público sí lo recuerda de niño. Claro, el de las fotos. Era el de los ojos claros y la sonrisa tímida que aparecía en eventos en los brazos de su mamá. Pero con el tiempo, Harold desapareció. Se desvaneció, simplemente. Por completo de la escena pública. No hubo un escándalo, no hubo nada, simplemente ya no estuvo. Y fíjate que el silencio alrededor de su caso es casi más revelador que un escándalo. Sí, ¿verdad? Nos habla de un dolor que la familia decidió manejar de forma completamente privada, en un contraste total con la vida de Giselle. Se mencionan luchas con su salud mental. Sí, una necesidad de espacio para encontrarse a sí mismo. Su desaparición del ojo público es la evidencia más clara del costo que esta vida tuvo para ellos. Cuando Giselle habla de él, lo hace con una mirada que describen como cargada de dolor. Entonces tenemos 3 hijos, 3 reacciones Completamente distintas. a la misma ausencia. La confrontación de Andrea, el retiro de Gabriela y el silencio de Harold. Y a pesar de sus historias tan distintas, la herida que comparten es la de haber tenido una madre presente en todos los hogares, menos en el suyo. Esto no es una historia sobre falta de amor, y es él siempre insistido en que el amor era inmenso. El análisis apunta a algo más sutil, pero igual de profundo. La falta de tiempo. La falta de tiempo y de presencia física. Hay una frase en el material que es demoledora. Los vínculos no se alimentan solo de buenas intenciones, sino de presencia constante. Totalmente. Y es que no fue un solo evento traumático. La historia se construyó gota a gota. Poco a poco. No fue un golpe, fue la acumulación de miles de abrazos pospuestos y palabras no dichas. Una de las ideas más impactantes que leímos es que, a veces, la herida más grande no viene de un golpe, sino de una caricia que nunca llegó. ¡Wow! Y eso resume perfectamente la experiencia de sus hijos. Y eso es clave porque implica que el problema no era la malicia, sino el vacío. Es una herida mucho más difícil de señalar y por lo tanto de sanar. No hay un único culpable o un momento al que apuntar, Es el peso de 1000 ausencias pequeñas. que sumadas crean una distancia enorme. Y me pregunto, ¿en qué momento todo ese peso se vuelve insostenible para la propia Giselle? ¿Cuándo se dio cuenta de que la imagen ya no era suficiente? Ese parece ser el gran punto de inflexión de su vida en años más recientes. Ha mostrado una honestidad brutal sobre este tema. Sí, se ha abierto mucho. Hay una frase de su libro que es, de verdad, un golpe directo al corazón. Ella escribe, a veces me pregunto si elegí bien,
Les di una madre fuerte, capaz, admirada, pero quizá olvidé que lo que más necesitaban era una madre simplemente presente. Es un reconocimiento absoluto. Sin excusas, sin justificaciones. Un reconocimiento que además ha hecho públicamente y de forma muy vulnerable. El material destaca una confesión que hizo en un programa especial, donde con la voz quebrada admitió: «Yo no estaba ahí cuando mi hija lloraba por mí. Estaba alejándome de su presente». Y se sintió genuino. Quienes lo vieron sintieron que no era un gesto para la cámara, era el resultado de años de reflexión, de una culpa que, como ella misma ha dicho, la acompañó en silencio durante mucho tiempo. Detrás de esa sonrisa en pantalla, ella lidiaba con una ansiedad silenciosa. La sensación de estar interpretando un papel, no solo en la tele, sino a veces en su propia vida. Claro. Se preguntaba si estaba siendo honesta consigo misma o si solo cumplía con lo que el público esperaba de ella. Y descubrió, quizás tarde, que el amor de una madre no se podía sostener a distancia. No entre vuelos y estudios de grabación. Exacto. Esto nos lleva a la pregunta central. ¿Cómo se repara el tiempo perdido? Y la respuesta es que quizá no se repara, se reconstruye. Se reconstruye sobre él. Giselle ha cambiado su enfoque por completo. Ahora intenta tender puentes, pero desde la comprensión, no desde la justificación. Ya no hay giras frenéticas. No, ni horarios imposibles. Ahora hay, según nos cuentan, tardes tranquilas y llamadas sin cámaras. Pero es importante aclarar que esto no es un cuento de hadas con un final perfecto, ¿verdad? El análisis es muy claro en eso. Para nada. No es una reconciliación de película. Hay días buenos y días de distancia. La sanación es un proceso largo, a veces frustrante. No es un destino final al que se llega y ya. No, para nada. Y es un proceso que requiere una valentía enorme. Quizás el acto más valiente de Giselle no fue enfrentar las cámaras durante décadas, sino sentarse con sus hijos. Sentarse con ellos y ser capaz de decir: lo sé, no estuve, pero estoy ahora. Reconocer sus errores sin disfrazarlos de excusas es fundamental. Es el primer paso para que el otro se sienta visto y validado en su dolor. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Por un lado, la carrera deslumbrante de Giselle Blondet, una pionera, construida sobre una base de sacrificio personal y familiar que era invisible para el público. Completamente invisible. Y por otro, pues, la historia de sus 3 hijos, cada uno marcado de forma distinta por la ausencia de una figura que era omnipresente en la vida de todos los demás. La narrativa completa nos muestra que el verdadero reto no es alcanzar la cima, sino reconciliarse con las sombras que ese ascenso inevitablemente proyecta. Claro. La historia no busca un final perfecto, busca la aceptación. Ser padre o madre no significa ser infalible. No, para nada. Significa, como bien apunta la fuente, estar dispuesto a seguir caminando, incluso cuando el camino ha cambiado y está lleno de las huellas del pasado. Es una lección muy humana. Al final del día, la perfección es una ilusión, tanto en la televisión como en la vida. Absolutamente. Y hay una idea final en el material que me parece muy poderosa para reflexionar, algo que va más allá de esta historia. A ver. La fuente menciona que, a veces, la fama da luz a un nombre, pero deja a oscuras lo que verdaderamente importa. Y esto nos lleva a pensar, ya fuera del mundo de las celebridades, en nuestras propias vidas. En nuestro día a día, ¿qué luces estamos persiguiendo con tanto afán? Y sobre todo, ¿qué podríamos estar dejando sin querer, en la penumbra?